Aquí en Tlaxcala muy poco se habla de la corrupción, es más como que da un poquito de miedo, como que les tiemblan las piernas a todos, incluyendo a los morenistas, pero hay una persona que no se calla, que sigue hablando de este tema, porque además es algo con lo que convivimos todos los días, y eso es un tema de la corrupción, y por eso hoy invitamos a la senadora, a quien le agradezco que haya aceptado esta charla con la gente que sigue este espacio. Senadora, bienvenida. Muchas gracias, Martín, como siempre, reconociendo la labor que hace usted de darle voz a todos, este periodismo libre, sano, que tanta falta le hace a nuestro estado y al país y a la gente que lo sigue. Los saludo con cariño, gracias. Ustedes ya presentaron, hablando de este tema de la corrupción, ustedes ya presentaron una solicitud formal ante la mesa directiva del Senado para la realización de esta consulta popular y saber qué opina la gente justamente sobre esta consulta y si se debe someter o no a juicio político a los expresidentes. ¿Por qué se da esta propuesta? ¿Por qué quieren ir directamente a enjuiciarlos? Bueno, el tema es muy profundo, yo sé que el tiempo en medios es muy corto, voy a tratar de aprovechar lo mejor posible estos momentos para que nuestro pueblo, para que la gente pueda entender la trascendencia de lo que hoy las circunstancias están permitiendo que pase en este país, que ha sido indudablemente el fruto de la voluntad de Tlaxcala, de México, que decidió poner al frente a un gobierno con sus cámaras, diputados y senadores que siguen una misma plataforma ideológica. Era lógico que ante este llamado que hace el presidente de la República a que en temas de trascendencia nacional, como lo establece la Constitución en el artículo 35, para que el pueblo junto con él decida si este es el momento en que se deben abrir investigaciones y llevar a juicio por primera vez en nuestra historia a los últimos 5 presidentes de la República. Ante el tamaño de la corrupción, nuestro presidente llega a tomar la dirigencia de un país, la dirección de un país, donde, fruto de la consecuencia, la deuda externa que hace prácticamente que en 75 años vislumbremos el horizonte de la libertad, del crecimiento. Una economía no puede crecer con libertad debiendo tanto dinero y pagando tantos intereses porque nuestra riqueza está hipotecada. Nada más hablando de la deuda externa, eso es lo que nos ha dejado estos 5 expresidentes a los que se les quiere dar pues una revisión histórica, ¿no? Es que el pueblo debería nada más pensar una deuda de más de 11 billones de pesos, cada billón es 1 millón de millones, nada más del Fobaproa, responsabilidad directa de Ernesto Zedillo. En los 2 años que va a ser el gobierno del licenciado Andrés Manuel, lo comentó él hace unos días en la mañanera, se han pagado 800,000 millones de pesos, nada más del Fobaproa, y es una parte mínima de la deuda que se incrementó en los gobiernos del PAN y del PRI con Enrique Peña Nieto. Todo ese dinero, ¿dónde está? No está en la infraestructura de desarrollo económico, de salud, educación, no, está en las bolsas de personajes que al amparo del poder público, del ejercicio de la representación popular, llenaron sus bolsillos personales de dinero, lo convirtieron en ranchos, en viviendas y en cuentas en el extranjero. Eso no puede quedar en la impunidad porque nosotros seguimos pagando impuestos. Pero dice el panismo que esto no es posible porque allí está Vicente Fox vendiendo sus cánticos por 5,000 pesos, le manda un video porque pues ya le quitaron el dinero que percibía mensualmente, dice el panismo. Esto es un pretexto para que Andrés Manuel esté presente en las boletas del 2021. Por eso mismo, para que no haya pretextos, que haya una investigación. Cuando la verdad llega, la mentira cae. Y las verdades profundas se conocen con el tiempo, pero si se investigan a profundidad nos darán la claridad tanto a los panistas, como a los priistas, como a los ciudadanos sin partido, como al mexicano dueño de esta patria y de su destino a conocer la verdad y que ese dinero se regrese a quien pertenece, que sea el pueblo de México. Estamos en ese momento y ese es el llamado que hace el presidente, porque si el pueblo no se involucra, entonces sí van a decir es una venganza, es una revancha o es politiquería para atraer votos el próximo 2021. En la inteligencia de un hombre que conoce al país, que conoce las leyes, que conoce la historia, decide que en este momento histórico quien debe impulsar el combate a la corrupción es el pueblo. Él ya dijo, tienen un presidente que va a hacer lo que el pueblo diga. Y en este momento, en un tema de trascendencia tan grande,
amparados en la Constitución, no en una ocurrencia del presidente, le convoca al pueblo para que opine y diga si estamos de acuerdo en que se abran estos expedientes, que nos den la claridad a todos de dejar de especular y de acusar y de decir que es inocente o culpable, hasta saber lo que esas investigaciones nos digan. Esa transparencia es la que el presidente busca, y esa legitimidad de quitarle la basura política y poner la trascendencia histórica de la participación del pueblo con el gobierno, reconstruyendo su nación, reconstruyendo su destino, estigmatizando la corrupción, que se genere un escarmiento supremo que sea no solamente de escuela para los políticos que hoy ejercen el poder, incluso los que están dentro de Morena, que simularon pertenecer a un movimiento nacional de transformación cuando lo único que persiguen es el cobijo del poder para mantener fueros y privilegios. Ellos deben aprender que con este sistema de gobierno que estamos impulsando no se juega. Es una lección hacia abajo y hacia arriba, pero además hacia el futuro, porque si nosotros somos capaces de entrar hasta lo profundo de las entrañas de la podredumbre del ejercicio político en México, vamos a tener capacidad de a nuestras nuevas generaciones enseñarles la moralidad, la bondad, la generosidad de la política al servicio de la gente, del pueblo. Entonces, para nosotros los que acompañamos al presidente desde hace, en el caso de mi persona, desde hace 20 años, que soy una discípula creyente del cambio de régimen, no puede haber cambio de régimen si olvidamos y perdonamos la impunidad y la corrupción sobre la que pretendemos reconstruir a México. Así no se puede. Es un tema profundamente humano, moral, de peso histórico. Yo no me moriría tranquila si no lucho contra la corrupción. Esta sí es una deuda histórica. Aquí sí hablamos de una deuda histórica de los partidos, de los hombres que quieren o que han dicho que iban a transformar este país y nunca lo han hecho. Y yo creo que está muy involucrada la gente, porque de acuerdo a las encuestas nacionales, ojo, no las de aquí que ya ponen a Dulce María en segundo lugar y al Saga en primer lugar, esas no valen. Las encuestas reales dicen que 9 de cada 10 personas quieren esta consulta, pero además yo le preguntaría, porque cualquier simple mortal diría, bueno, ¿y esto en qué nos va a servir? ¿En qué va a beneficiarle a los mexicanos o a los tlaxcaltecas que se enjuicia un expresidente? Creo que eso sí vale la pena decírselo a la gente, porque aunque pareciera que revisar a 5 expresidentes no cambiaría nada, yo creo que sentaría un precedente histórico para México. Por eso es que yo les comento que nuestro presidente tiene una visión de largo plazo. Algún día tendré oportunidad de contarles todas las experiencias que he tenido cuando he visto en los ojos del presidente que algo ilumina su cerebro, sus ideas, y en una reunión donde se habla de un tema tiene la claridad de lo que va a pasar en 10, 20 años. El licenciado Andrés Manuel tiene claro que él va a sentar las bases de la transformación, pero que esta transformación profunda que México necesita la vamos a vivir en 20 o 30 años. Y que en este momento, esta lección ejemplar de enjuiciar a quienes han sido directamente responsables del deterioro económico, social y político de México, deben servir para dar él decía hace unos días, debe ser pedagógico, debe haber una enseñanza profunda de lo que no se debe hacer. Y el pueblo debe de dejar de ser sumiso y sobre todo de vivir en la resignación. Yo he escuchado mucha gente que se queja de la corrupción y dicen, pero pues así es la política. No, así no es la política. Así hizo el viejo régimen, la política. La gente dice, pues no les van a hacer nada. No, se trata de que no sea venganza, pero sí justicia. ¿De qué va a servir este gran escarmiento? Primero, para generar pedagogía para lo que viene. O aprendes a ejercer bien el poder o el pueblo te lo va a reclamar. Por eso los senadores y diputados federales ahorita estamos legislando la revocación de mandato, el desafuero, la corrupción como delito federal grave con prisión preventiva, el delito del manejo de programas sociales como delito grave, porque vamos encaminando al país al empoderamiento de su poder de decisión, de una democracia profunda y verdadera, que no pasa si el pueblo no escarmienta de manera ejemplar a quien le ha hecho daño, porque eso va a servir para tener mejor gobierno, gobernadores, mejor gobiernos municipales, pero también sirve para algo más profundo. Si bien es cierto que el escarmiento debe ser ejemplar para lo que viene, lo que la sociedad va a aprender, a defenderse,
a verse como un sujeto de derecho, a verse como un ciudadano pleno, valorado, respetado, atendido. Y lo más grande, vamos a iniciar con un ejemplo de justicia que tanta la falta le hace al país. La justicia debe ser algo natural, no un privilegio. Es uno de nuestros derechos y lo estamos ejerciendo en su máxima expresión. Es lo que yo puedo decir en relación a la trascendencia. Pero hay voces que, aún coincidiendo con el Movimiento de Regeneración Nacional, aún coincidiendo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay un hombre que es permanentemente aliado y permanentemente crítico, que es Porfirio Muñoz Ledo. Él decía, y aquí lo tengo incluso en el texto tal cual, porque él dijo que si Carlos Salinas no es castigado, sería un fracaso histórico para el presidente, y me parece que ahí sí todos coincidimos. Si esto solamente es una finta, si solamente es un boxeo de sombra en donde se están jugando, pero no hay golpes y no hay contundencia en el castigo, me parece que sí habría un castigo político, sí habría una deuda política. ¿Quién pagaría ese costo político en caso de que no prosperaran los juicios en contra de los expresidentes? Porque pueden ser los diputados federales, pueden ser los senadores, o puede ser el propio presidente, o todos los integrantes de Morena. ¿Usted qué piensa de esto? Yo primero quiero decirle a la gente que no debemos tener miedo. Después tenemos que decirles que por eso, en temas de trascendencia nacional como esta, nuestro presidente convoca al pueblo. Donde hay organización, donde hay poder público, donde está la gente, no habrá ministro de la Suprema Corte, fiscal de la República, agente de Ministerio Público que se atreva a darle impunidad a quienes hoy no tienen el respaldo de la gente. El poder es del pueblo y esta es la mejor manera de demostrar que lo ejercemos. Nadie va a pagar, porque hoy tenemos un presidente que está reconstruyendo las instituciones y que va a poner de frente a la nación sus actos. Se acabaron esos jueces que desaparecían pruebas, se acabaron esos ministerios públicos que escondían declaraciones. Hoy el fiscal general de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y los ministros de la misma, los ministerios públicos tienen un líder, que es nuestro presidente, que no permitirá actos de corrupción ni de impunidad. Claro que estos que hoy nombramos tienen todavía poder dentro. El régimen que estamos combatiendo todavía está vivo. Con el licenciado Andrés Manuel ganamos una oportunidad, pero no tenemos el poder todavía. El poder económico lo siguen teniendo el Fondo Monetario Internacional y los socios que tiene aquí en nuestro país, a quien les debemos tanto dinero. Tenemos otro adversario que es la delincuencia organizada, que tiene gobiernos, territorio, población, y por supuesto el otro enemigo del cambio de régimen es la antidemocracia, la costumbre de manipular recursos, dinero para comprar votos y lograr mayorías en las urnas mal habidas. Esos enemigos son con las que estamos combatiendo, y esos enemigos son los aliados de Salinas de Gortari y de Vicente Fox y de Calderón y de Zedillo y de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque ellos todavía dejaron dentro de las instituciones ministros, representantes en el Instituto Electoral, magistrados, gobernadores, presidentes municipales, incluso muchos aliados de Peña Nieto y del PAN, hoy son servidores de la nación o delegados federales de Morena. Pero ese cambio de régimen lo tenemos que seguir impulsando, y aunque hoy ustedes o muchos de nosotros pensemos que es lo mismo, que nada está cambiando, estamos cambiando, pero vamos poco a poco. Quien tiene que dejar en el bote de la basura a los corruptos es el pueblo. Quien tiene que dejar en la cárcel a agentes de Ministerio Público corruptos es el pueblo. Quien tiene que meter a la cárcel a jueces y ministros corruptos es el pueblo. Hoy tenemos una oportunidad y no va a haber. Cuando el pueblo decide, entiende, se entrega, no hay derrota, pueblo, no hay derrota. Nadie va a pagar los platos rotos de buscar la justicia, porque es un anhelo justo. El pueblo lo merece, y hoy tenemos un presidente que quiere. Yo les aseguro, y respetando a Porfirio Muñoz Ledo, porque es un hombre viejo y es un hombre que sabe, lo que hoy estamos haciendo y lo que hoy estamos impulsando no es una ocurrencia. Medimos todo, sabemos cómo están las cosas, pero también sabemos que hay mucho pueblo que está de acuerdo y que no nos va a dejar solo. Las instituciones las vamos reconstruyendo,
Y así como hoy vemos a Salinas y a muchos otros pensando que no puede pasar, va a pasar si el pueblo quiere que pase. Y no va a haber impunidad. Pero además, reconociendo esto, a mí me salta mucho que una senadora, bueno, que una figura política diga dentro de nuestro partido también existe gente, porque lo acaba de mencionar, también en Morena hay muchos que llegaron, muchos lobos que se pusieron piel de cordero y están dentro, y que corresponden al régimen antiguo. Si nosotros revisáramos el sexenio de cada uno de estos expresidentes, tendríamos material para aventarnos 3 días de charla completita, pero yo me quiero remitir a lo último, a lo más fresco. Emilio Lozoya. Emilio Lozoya ya ha señalado a estos expresidentes. Creo que con eso sería suficiente material como para ir a juicio y buscar, pues, de qué manera le paguen a México todo lo que se han llevado. Para ellos no aplica esta ley de extinción de dominio, entendiendo que la ley no es retroactiva, pero ¿qué podría suceder con ellos? ¿Qué alcance podría tener, más allá de la sanción pública, la sanción legal? Bueno, primero decirle a la gente que ya efectivamente Emilio Lozoya presentó formalmente una denuncia contra un expresidente de México. Ese acontecimiento por sí mismo ya es histórico. Lo que profundamente hoy buscamos tiene que ver con algo mucho más grande. Sin embargo, y bien es cierto que nosotros modificamos la ley para que se desvinculara de la acción penal la extinción de dominio, en las acciones que han prescrito no se pueden recuperar los bienes, pero en las acciones que se están investigando y naciendo a partir de la ley en vigor, sí se puede llegar todavía a extinción de dominio de varias acciones que incluso conforme las investigaciones avancen se van a ir dando. Nosotros estamos por iniciar un nuevo periodo legislativo y en este nuevo periodo se están proponiendo incluso que se declare la imprescriptibilidad de algunos delitos, en el caso de la corrupción. O sea, no importa que tengas 30 años que dejaste el encargo. La corrupción es imprescriptible porque sus efectos son imprescriptibles. Muchos presidentes de México han muerto, pero seguimos nosotros los mexicanos pagando por los actos, por los hechos. Las desapariciones, las muertes de los jóvenes del 68, nadie pagó, quedó impune. Por lo menos tendría que haber habido un juicio moral, aunque estuvieran muertos, no impunidad, eso es lo que más duele. Entonces, nosotros estamos seguros, pero completamente seguros, que las acciones que se van a ir investigando conforme se vayan abriendo estas carpetas de investigación, traerán la posibilidad de que la extinción de dominio se ejecute y que vayamos por esos bienes y que regresen a la nación, que es a quien pertenecen, porque son muchísimos recursos. Bueno, en mi mente no alcanzo a entender. Y eso se los digo de manera muy sana a nuestro pueblo. En lo poquito, cuando nosotros llegamos al Senado de la República y renunciamos a fueros y privilegios, la manera ostentosa con la que los senadores eran tratados como semidioses, era una casta privilegiada en el poder, parásitos la gran mayoría de ellos, porque ni leían, ni estudiaban, ni se preparaba para representar el Pacto Federal. Yo les puedo asegurar que muchos ni siquiera recuerdan las cosas trascendentes que se discutían. Era terrible los abusos que tenían con el recurso. Los salarios de los senadores eran altísimos. Quiero decirles que se llevaban mensualmente como 600,000 pesos, pero había quienes por presidir comisiones y demás, hasta 1,000,000 de pesos al mes. Y eso era lo poquito. Había muchísimos recursos que en estas famosas bolsas de recursos que se repartían entre obras, en los moches que el presidente decía, los etiquetados de recursos, muchos de esos fueron a terminar en sus ranchos. No solamente tendrían que ser los expresidentes, tendrían que ser llamados a juicios los presidentes de las 2 cámaras de los congresos, porque a través de ellos se filtraron estas leyes que les permitieron el abuso. Pero no se trata de encarcelar a todos, se trata de dar un ejemplo extraordinario de combate a la corrupción en México y es nuestra oportunidad. Entonces, yo aquí quiero dejarle a Martín, a su auditorio, pues esta invitación. No tenemos experiencia en lo que estamos intentando. En América Latina la hay, lo hubo en Chile, lo hubo en Ecuador, lo hubo en Bolivia, incluso en Colombia, para que se pudiera otorgar el perdón o no, buscando la pacificación en la amnistía. Nosotros hoy tenemos el derecho a que se nos escuche y tenemos derecho a que las instituciones se pongan a prueba
y tenemos derecho a que de aquí en adelante soñemos con un destino distinto para nuestro país. El pueblo sí es sabio, aunque muchos se burlen de eso. El pueblo sabe. Ustedes saben quién no le conviene al país. Ustedes saben quién no le conviene a Tlaxcala. Ustedes saben quién no le conviene a sus municipios. Ejerzamos nuestro poder. La vez anterior usted decía algo importante que lo acaba de retomar, el caso de las viandas que se tenía para diputados federales, para senadores. Yo no me imagino por qué ahorita Beatriz Paredes pues ha dejado de trabajar, pues evidentemente por eso, porque estaba acostumbrada a ganar mucho, ¿no? La gente que ha llegado ahí a esas posiciones vía plurinominal, por ejemplo, Adriana, que la última vez se molestó mucho con un comentario, me mandó un mensaje, están abiertos los micrófonos, senadora Adriana, Minerva, que también ya ha tenido experiencia, y digo experiencia positiva y negativa, porque ya conocen el trámite, ya saben cómo se negocia, y lo digo porque así ha sucedido históricamente, por eso es que ahora se ve que quieren volver a Tlaxcala, quieren candidatearse, y como ya no hay dinero allá, dicen, bueno, pues vámonos al estado, porque allá hay muchísimo como para empezar a administrar. Me imagino que es por eso que usted hace el comentario de que el cambio económico ha sido fundamental, ha sido algo que no estaba en el guión político, y que con este cambio de régimen se logró. Algo similar podría suceder si se deja un antecedente para los expresidentes, porque el próximo presidente que suceda a Andrés Manuel López Obrador sabría que nadie le va a cuidar la espalda. ¿Es algo así? Así es. Y él ha dicho en una frase que es muy real: la corrupción se barre de arriba para abajo. Está barriendo el primer escalón de la corrupción. Nuestro pacto federal nos lleva a soñar que en los estados próximamente también vamos a barrer la corrupción en este segundo escaño. Y falta también que barramos el tercero, que son los municipios. Si las escaleras se barren así, y el de arriba no tiene impunidad, y el de arriba no roba, y el de arriba es juzgado, y el de arriba se va a revocación de mandato, y el de arriba va a poder ser juzgado por corrupción, entonces, ¿por qué los gobernadores y los presidentes municipales deberían de tener otro tipo de privilegios? Esa es la transformación de cambio de régimen. El presidente que viene tendrá una constitución que dice que los presidentes podrán ser juzgados por traición a la patria, crímenes de lesa humanidad y corrupción, porque eso ya lo aprobamos. El presidente de la República que viene tendrá que saber que al tercer año de su ejercicio se tendrá que poner en la mesa, mejor dicho, en la boleta, la decisión del pueblo, la revocación de su mandato o su permanencia, que es lo que estamos ahora haciendo. Es lo que legislaremos ya en septiembre del próximo periodo legislativo. Y tendrá que saber el presidente que viene que no tiene fuero, que no podrá, bajo el amparo del ejercicio del poder, ser impune ante los actos o delitos que cometa en su ejercicio. Eso es el cambio de régimen. Y eso que hoy estamos viendo con los expresidentes de México, esperemos que quede guardado en la historia de nuestro pasado remoto, donde algún día nuestros hijos digan que la decadencia de este régimen concluye con 5 expresidentes corruptos que en vida fueron sancionados por su pueblo y que nunca más vuelva a ocurrir, que quede solamente como un anecdotario y no como un ejemplo a seguir eternamente en el ejercicio del poder público. Aún sin mayoría, como se quisiera, sin mayoría contundente en San Lázaro ni en el Senado, bueno, ya en el Senado se tiene como un hecho esto. También Mario Delgado ponía antier a través de Twitter que él ya había sostenido una charla con el presidente y que incluso estarían dispuestos como bancada a impulsar esto. Es decir, la mesa parece que está puesta, tanto en San Lázaro como en el Senado. ¿Usted da como un hecho que esta consulta deje este antecedente? ¿Sí lo cree o sí, todavía faltaría algo? ¿Alguien podría interponerse? Probablemente los amigos de Carlos Salinas, los amigos de Enrique Peña Nieto, el grupo Atracomulcos. ¿No hay algún grupo que en este momento tenga la capacidad de evitar esto? La fuerza de la voluntad popular es tan grande que no hay político que no le tenga miedo al pueblo cuando lo ve como hoy lo vemos. Enojado,
dispuesto a defenderse, a luchar. Decía el presidente que el tigre estaba suelto. Yo quiero decirle que todos los que son amigos de Salinas, claro, todos intentarán, pero le tienen miedo al pueblo. Y además tienen miedo de algo. El poder del presidente hoy está con el pueblo, no con ellos. Muchos de esos amigos terminarán diciendo: no lo conozco, no militaba en mi partido, nunca lo vi, no sé cómo llegó ahí, no era de mi amistad, aunque estén en sus reuniones, estén en sus foros y estén compartiendo el micrófono. Yo estoy completamente segura que esta actividad que habremos de emprender unos días va a fortalecer la democracia en México, va a fortalecer a nuestras instituciones, va a impulsar el cambio de régimen de una manera acelerada, y no hay ningún motivo por el cual yo vea que estos intereses que sí están ahí pugnando porque no pase, ganen. Al menos en el Senado de la República conocemos muy bien las fuerzas que se mueven, quiénes son, qué opinan. Yo les puedo asegurar que en el Senado de la República cabildearán, pero no tendrán mayorías para que esta oportunidad se cierre. Por el otro lado, la Cámara de Diputados hará lo mismo. También hay cabilderos del viejo régimen y están incluidos también dentro de Morena, pero no van a tener la fuerza suficiente. Finalmente, por eso el presidente dice: quien puede excitar a los senadores, diputados, para que se inicie esta consulta es el Ejecutivo, pero no lo quiero hacer. Que lo hagan el 33% de senadoras y senadores, y si no quieren, tenemos la oportunidad todavía que el 2% de los electores lo pidan. No hay por dónde se escapen. Yo nada más me quiero imaginar que se negaran la mayoría de diputados. De frente a la nación le tendría que explicar al pueblo por qué, si ellos sí quieren. ¿La voluntad de quién representamos? La voluntad del pueblo. Por eso, esta estrategia que el presidente plantea es extraordinaria, porque a todas partes donde quieran llegar, los que se oponen tendrán que enfrentarse con 9 de cada 10 mexicanos que hoy pide justicia. Así es. Y ya nada más para despedirnos, me gustaría mucho, ya adelantó un poco lo que viene en el próximo periodo ordinario de sesiones que ya va a empezar, pero en la agenda personal de Ana Lilia seguramente hay algunos temas prioritarios, pero en la agenda del grupo parlamentario hay temas específicos. ¿Qué es lo que viene para el próximo periodo? Indudablemente el desafuero es un tema prioritario para nuestro presidente y nuestro movimiento, que culmina con toda esta serie de cambios que hemos hecho para avanzar hacia una democracia plena y verdadera. También el tema del outsourcing, que es un tema que queda pendiente ahí todavía con la clase trabajadora, es uno de los temas que también estaremos discutiendo en amplitud. Vienen temas fundamentales también para nuestro país, como es la prohibición de los agroquímicos, de más de 100 agroquímicos que Naciones Unidas ha dicho que son peligrosos para el consumo de alimentos, a la tierra, al agua y al aire, y entonces también viene en la agenda nacional el tema que hace unos días sacudió intereses económicos muy fuertes de empresas agroalimentarias en México y que tambalearon incluso en un momento al secretario de Semarnat. Entonces es un tema que también va a estar en nuestra agenda, pero además viene un tema interesantísimo, compañeras, compañeros. El tema de la renovación de todo el sistema de justicia en México. Vamos a analizar a profundidad la institucionalidad del Poder Judicial. Vamos a darle una sacudida a uno de los poderes que todavía está pendiente de barrer. Como sea, estamos barriendo en el Ejecutivo, como sea, la mayoría de legisladores somos leales a nuestro presidente, por lo menos los federales, cosa muy triste que no puedo decir el estado de Tlaxcala, pero el Poder Judicial sigue prácticamente casi intacto. Entonces tenemos que meternos para que con este nuevo planteamiento que ya hizo, incluso la Suprema Corte de Justicia presentó una iniciativa, otra la acaba de mandar el Ejecutivo hace unos días, nos permita reconstruir o perfeccionar la legalidad del Poder Judicial, el crear un nuevo sistema de justicia en México
que la haga verdaderamente pronta, expedita para todos. Vamos a estar trabajando en la justicia virtual a través de la instancia hoy por la pandemia, pero también la oralidad para hacerla más rápido. Vamos a crear nuevas formas de convenio en asuntos que sean posibles, cuando son asuntos menores, donde quitemos trabajo a los juzgados y podamos llevar a conciliaciones inmediatas, pero también vamos a un nuevo sistema de readaptación social, donde los centros de readaptación no sean universidades del crimen, sino espacios de oportunidad para que las personas que no tuvieron, muchos de ellos, oportunidad de cambiar su destino cuando llegan a estos lugares, si estuvieron en el momento menos indicado, con las amistades no indicadas, o nacieron en una familia que les hizo daño el entorno, los centros de readaptación los readapten verdaderamente a la sociedad. Y de esto pues no me da tiempo hoy a hablar porque es un tema muy extenso, pero son prácticamente de los temas que traemos para un periodo que va a ser muy corto, porque empieza en septiembre y termina en diciembre. Pues como alguna vez dijera Fidel Castro, la historia los absolverá, y miren que tienen mucho trabajo por delante. Los que quieran hacer el cambio para México, no para un movimiento, sino para México, tienen delante de sí la posibilidad, tanto en San Lázaro como en el Senado, y estaremos muy atentos para ver cómo es que se desarrolla esta votación. No vaya a ser que alguno, ya ve que sucede, se salen y dicen, no, yo no voté a favor ni en contra, no, porque se salieron, y esa es una manera también de violentar y de ir en contra del pueblo de México. Senadora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Algún número telefónico, bueno, de hecho aquí Fernanda ya tiene las redes sociales para poder ponerlas ahí en la red, pero si alguien quiere localizarla, algún WhatsApp, algún número de oficina? Claro que sí. Mis redes sociales solamente me buscan como Ana Lilia Rivera, inmediatamente los va a remitir a mi página. Estamos ahí todos los días tratando de dar toda la información que nos alcanza para que sepan qué estamos haciendo. Y también mi oficina, que se encuentra en la calle 1 de Mayo, número 9, Colonia La Joya. De las 9 a las 6 de la tarde atendemos todos los días. Y no me quiero ir sin antes decirles que los esperamos mañana y el domingo en todas nuestras plazas públicas de los municipios más grandes de Tlaxcala. Va a haber mesas de recepción de sus firmas, nada más necesitamos su credencial de lector vigente. Allí vamos a estar, mientras la lluvia nos lo permita, hombres y mujeres libres. Esto no lo convoca un partido, esto lo está convocando gente, ciudadanos que vamos a estar allí, pues pendientes de la reacción del pueblo de Tlaxcala, que será ejemplar, porque somos un estado ejemplar, cívico, informado, demócrata. Es un gran pueblo el pueblo de Tlaxcala, y muchas gracias. Oiga, senadora, tengo que preguntarle esto, porque si no, al rato me voy a estar arrepintiendo. A ver, esta semana se dijo que Tlaxcala era una de las tres entidades en donde Morena arrasaría, en donde Morena mantendría la fuerza que ha demostrado a nivel nacional, pero hablando ya en temas de la renovación del 2021, es decir, ¿quién va a llegar a revisar lo que dejó de hacerlo o lo que hizo Marco Antonio Mena Rodríguez? ¿Qué le parece a usted estos números que lanzan medios nacionales? Así es, las encuestas dicen que nuestro estado es un estado donde Morena va a gobernar. Aquí más bien yo la pregunta se la haría al pueblo de Tlaxcala, y ahí ponemos que ojalá después Martín me pueda decir a esta pregunta que les hago, ¿ustedes qué piensan? ¿No basta que ganen las siglas de Morena si los que gobiernan siguen siendo los mismos? Así como el licenciado Andrés Manuel rompió pactos de impunidad y hoy está abriendo una gran posibilidad de democracia y de justicia a México, en el estado de Tlaxcala, ¿quién puede romper esos pactos de impunidad que han hecho a lo largo de por lo menos casi un siglo los que han gobernado? ¿Qué quiere el pueblo de Tlaxcala? ¿Que gane el pueblo con Morena o que gane el viejo régimen hoy disfrazado de Morena? Esa es la decisión que queda en el pueblo, porque es un hecho que Morena va a ganar aquí. Tendría que pasar algo muy extraordinario que hiciera que la gente decidiera que no lo hiciera. Si Morena gana, entonces la decisión está en la gente. Ustedes saben quiénes perpetuarán la impunidad y los pactos de corrupción que se han hecho a lo largo de estos sexenios. ¿Quién va a juzgar a Mena? ¿Quién no sea aliado de Mena? ¿Quién juzgará a los presidentes municipales corruptos que gobernaron prácticamente casi 6 años? Pues quien no haga pacto con los presidentes municipales. ¿Qué diputados sancionarán a estos? Pues los que no se aliaron con ellos.
El pueblo sabe. Esa pregunta yo se las dejo, gracias. Oiga, y senadora, ya sé, usted me va a matar porque le digo que es la última pregunta, pero me surgen más. A ver, estas encuestas, ayer lo platicaba con el senador Joel Molina, con quien tuvimos la posibilidad de platicar vía telefónica, y me decía que pues son una vacilada las encuestas que están saliendo, que ya están ubicando a Dulce María Silva en segunda posición, a Juan Carlos Sánchez García El Saga en primera posición. ¿Usted cree en las encuestas? ¿Usted qué piensa de las encuestas que hasta el momento han salido? Las encuestadoras son empresas que viven de su trabajo y por lo tanto les sirven a quien les paga. Eso es un legítimo trabajo. No les creo, porque las encuestas en las que yo he creído siempre son las encuestas del día de las elecciones. Lo que yo sí creo es que a nuestro Estado, a nuestro pueblo, le falta todavía mucha información para poder tener una decisión informada sobre quién puede representar verdaderamente ese rompimiento con los pactos de impunidad que hoy obligados estamos en Tlaxcala a buscar. Pero también estoy segura de que nuestro pueblo conoce a los entes políticos que están llegando. Entonces, démosle tiempo al tiempo. Este proceso que tenemos ya casi en puertas, empezamos en diciembre ya, y que en Morena pronto se decidirá. De hecho, la encuesta que se va a hacer en Morena, hasta donde yo tengo información, está programada para el mes de octubre. Entonces, a esa yo le voy a tener que creer, a la encuesta que haga el movimiento. Hasta donde sabemos, es una encuestadora internacional la que va a venir a hacer esa encuesta. Ya hay una Comisión Nacional de Encuestas en Morena, entre otros personajes está el compañero Pedro Miguel, es un hombre honorable, a quien muchos que conocemos desde hace muchos años sabemos es un hombre que se conduce con rectitud, y otros más. Nosotros creeremos en la encuesta de Morena. En las demás encuestas es campaña, es política, es un negocio. Yo les voy a decir, de los personajes que ustedes me mencionan, yo ni los conozco. A lo mejor mucha gente también diga que no me conocen, ¿verdad? Tengo 20 años yo en la lucha. Jamás he tenido pactos con los medios de comunicación para que puedan difundir mi trabajo. Nunca he tenido espectaculares, no tengo bardas, no tengo lonas, pero he estado en el ambiente político de tal manera que yo conozco todas las personalidades que han hecho, aunque sea poquito, y yo les aseguro que de los que usted me menciona, a uno lo recuerdo haciendo un trabajo mediano de diputado local y ya, sin una trascendencia importante de su labor, y a la otra en mi vida, es más, ni la conozco. Entonces, ¿cómo un ciudadano como yo puede decir que ha andado en la política y que conoce, que no los conoce? Si uno que ha andado no los conoce, por favor, y el pueblo, ¿por qué los habría de conocer? ¿Qué han hecho por la gente, no? Y como dice, pues vamos a esperar esas encuestas, porque las encuestas que ahora están saliendo, y lo decía el senador Molina ayer muy claro, bueno, se ve la repartición del dinero, se ven otro tipo de influencias, y bueno, no creo que sean tan serias, porque de ser serias estaría cualquier persona, menos Dulce María o Juan Carlos Sánchez García, encabezando el 1-2 respectivamente. Con eso nos despedimos. Ahora sí le robamos muchísimo tiempo, pero fue un placer platicar con usted, senadora. Son Gracias. las 13:54. Hacemos el pacto para que pueda visitarnos en un mes, o en qué tiempo podemos vernos. Bueno, yo estoy empezando a dar ya mi informe el próximo viernes. Vamos a hacer el informe virtual porque no se puede ya hacer en vivo, y si me invita, con mucho gusto, venimos a dar nuestro informe. En un mes les traigo mi informe y también les traigo los avances de la agenda legislativa de septiembre. Bueno, pero previamente vamos a revisar el informe para poder preguntarle, porque aquí a todos se les pregunta. Senadora, muy buenas tardes, muchas gracias.